El profesor Guevara está invitado, ¿no? Sí, él es el asesor. Oh, sí, el magíster, sí, lo agregué al magíster, ¿verdad? Tenía que agregar al magíster. Ahí está, él está agregado en la sala ya. Ya. Ya se inició la grabación. Bien. Muy buenos días con todos. Reciban el cordial saludo de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Agradecemos la presencia de la audiencia en este escenario de sustentación por la modalidad virtual en conformidad con la resolución rectoral 7422-2020 CU-UNFB. El día de hoy, viernes 26 de agosto, se da inicio con la especialidad de Historia con el bachiller Yair Miguel Liñán Gutiérrez. Se le da el pase al presidente de la sala, al magíster José Vega Loyola. Adelante, magíster Vega. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a este acto académico en el que estamos reunidos para celebrar la sustentación de un trabajo de investigación conducente a la licenciatura en Historia, en la que don Yair Miguel Liñán Gutiérrez sustentará el tema Bartolomé Herrera y la reorganización educativa en el Convictorio de San Carlos, Lima, 1842-1853. Tengo el honor de presidir este jurado, que además está integrado por el magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández y por el profesor José Luis González Chávez. Vamos a dar, por lo tanto, la palabra al magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández en su calidad de secretario de este jurado para que dé lectura a la resolución que autoriza esta sustentación. Adelante, magíster Chumpitas Fernández. Muchas gracias, presidente del jurado, magíster José Javier de la Loyola, magíster José Luis González Chávez. Damos lectura a la resolución de canal número 261-2022-SA-FH-UNFB. Visto el proveído número 074-2022-O, Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de fecha 15 de agosto de 2022, de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado, y el expediente número FHU-041401, con NT 046341 del 28 del 9 de 2021, seguido por el bachiller Yair Miguel Liñán Gutiérrez, quien solicita la resolución de expedito para optar el título profesional de licenciado en Historia. Se resuelve declarar a don Yair Miguel Liñán Gutiérrez expedito para optar el título profesional de licenciado en Historia por la modalidad de suficiencia profesional de conformidad con el artículo 20 del nuevo Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Federico Villarreal y resolución número 3518-2016-UNFB. Muchísimas gracias, profesor Juan Adriano. Entonces vamos a iniciar con el mandato de esta resolución, para la cual pedimos a Yair Liñán Gutiérrez que haga la visualización del ambiente para dar conformidad a lo que manda la resolución, por favor. Ok, sí, bueno. ¿Conforme? Conforme. Bien, vamos a empezar entonces esta sustentación. El bachiller Yair Miguel Liñán Gutiérrez entonces tendrá 20 minutos para hacer su sustentación. Adelante, señor Yair Miguel Liñán Gutiérrez. Buenos días. Con la venia del jurado voy a dar inicio a la sustentación de mi trabajo Bartolomé Herrera y la reorganización educativa en el Convictorio de San Carlos, Lima, 1842-1853. Como introducción, tenemos
Se estudian las reformas educativas que el pensador eclesiástico y autoridad política Bartolomé Herrera realizó en el Convictorio de San Carlos. Y los objetivos ideológicos que buscó con dichas transformaciones educativas y doctrinales. También vamos a analizar el tipo de ordenamiento doctrinal y su influencia fuera del Convictorio de San Carlos. Tenemos nuestra formulación de problema y los objetivos. Desprendemos de ello una pregunta general. ¿Cuál fue el tipo de ordenamiento doctrinal que se logró con las reformas educativas que hizo Bartolomé Herrera en el Convictorio de San Carlos desde 1842? De ello desprendemos 3 preguntas específicas. A. ¿Cuál fue el contexto político e ideológico predominante cuando Herrera llegó al Convictorio de San Carlos en 1842? B. ¿Cuáles fueron las reformas educativas que realizó Bartolomé Herrera como rector del Convictorio de San Carlos? C. ¿Cómo influyeron estas reformas en el ordenamiento doctrinal fuera del Convictorio, desde el año 1842 en adelante? De ello también tenemos nuestro objetivo general. Analizar, ¿cuál es nuestro objetivo general? Analizar el tipo de ordenamiento doctrinal que se logró con las reformas que hizo Bartolomé Herrera en el Convictorio de San Carlos desde el año 1842. Perdón, señor Yair, le interrumpo brevemente, no está presentando su PPT, si ¿no? fuera necesario. Disculpe, lo vuelvo, está presente. A ver, está. ¿Lo ven ahí? ¿Está ahí, profesor? Ahora sí. Continúe, ahora sí. Disculpe, me quedé en el objetivo general. ¿Lo pueden ver? Sí, adelante, sí. Continúe. Ok, disculpe. Objetivo general, analizar el tipo de ordenamiento doctrinal que se logró con las reformas educativas que hizo Bartolomé Herrera en el Convictorio de San Carlos desde 1842. De ello desprendemos los objetivos específicos. A. Describir el contexto político e ideológico predominante cuando Herrera llegó al Convictorio de San Carlos en 1842. B. Explicar las reformas educativas que realizó Bartolomé Herrera como rector del Convictorio de San Carlos. ¿Cuáles fueron esas reformas? Vamos a detallarlas. Y C. Analizar cómo influyeron las reformas educativas en el ordenamiento doctrinal fuera del Convictorio de San Carlos desde 1842. Bueno, de ello vamos a desprender nuestro marco teórico en relación al presente trabajo. Nuestro marco teórico para el presente trabajo parte del estudio de la reorganización educativa y su herramienta, que fue la reforma educativa carolina. Consideramos una reforma católica intelectual. Pues, claro, un proyecto conservador y ciertamente ultramontano, que apuntó a reforzar la presencia de la religión católica en la vida del país. Esto en oposición a la modernidad liberal laica. Por lo tanto, tenemos 3 conceptos que vamos a utilizar. La primera es la reforma educativa. Bueno, conocemos como reforma, generalmente, a los cambios parciales que se dan en los procesos o proyectos. Bueno, para el caso del presente trabajo, nuestro marco teórico, estamos utilizando el concepto de Cubas, que hace referencia al sistema educativo. Una reforma implica el cambio racional de los procesos de enseñanza y aprendizaje, planteando un proceso de mayor alcance con impactos en las políticas de un país. De ello, trabajamos nuestro segundo concepto, conservadurismo. Entendamos como conservadurismo, de manera general, como las posturas sociales, ideológicas, contrarias a cualquier cambio de orden, preservar el antiguo régimen, ¿no? Eso es lo que desprendemos de conservadurismo, de manera general. Para el presente trabajo, trabajamos, lo indicado por Barrera y Aljovín, el conservadurismo es un grupo de ideologías y políticas sociales que promueven la institucionalidad oficial y tradicional,
el gradualismo en la acción política y la oposición a los movimientos políticos y sociales radicales. Esa es la posición a ello. Este es el concepto que trabajamos dentro del marco teórico en relación al conservadurismo. Y por último, liberalismo. Liberalismo entendemos de forma general como la libertad de individuo ante la ley, con limitación de poder del Estado, tolerancia en el marco teórico dentro de un Estado de Derecho, es lo que entendemos de forma general como liberalismo. Para el presente trabajo, para este marco teórico, liberalismo, los conceptos de Armas y González, tratamos con un liberalismo ilustrado, moderado, que aceptó la soberanía de la razón y las libertades individuales, no cuestionando la tradición, vínculo, religión-Estado. Más bien un liberalismo realista moderado. Después de describir nuestro marco teórico, pasamos a los resultados. Como resultado 1 tenemos el contexto político e ideológico. El contexto político es, bueno, el inicio de nuestra vida republicana fue muy conflictivo. Había constante golpe de Estado por parte de militares que lograron la independencia, muchas veces apoyados por grupos que querían mantener los privilegios. Adicionar a ello también la falta de orientación republicana de los nuevos ciudadanos, de ello los constantes golpes de Estado, desgobierno, anarquía, todo este conflicto político era lo que Bartolomé Herrera quería cambiar. Tengamos en cuenta que Bartolomé Herrera llegó siendo rector de Convictorio de San Carlos por un golpe de Estado con la sucesión de Francisco Vidal en 1842, en noviembre de 1842. Bueno, todo este contexto político es el que inicialmente estaba Herrera. Bueno, también describimos el contexto ideológico. La llegada de la independencia del Perú trajo consigo nuevas ideas. Bueno, sí, pues trajo las nuevas ideas de la independencia. Se tenía la influencia del liberalismo ilustrado francés. Inicialmente un liberalismo moderado, tolerante y realista. También tenemos un liberalismo radical que fomentaba el laicismo, republicanismo y la libertad educativa. La postura conservadora se debe entender en oposición a este liberalismo, que en su versión radical, pues un Estado católico por los liberales era visto como un rezago colonial de retraso, ¿no? Los liberales veían a la Iglesia como la continuación del virreinato, lo cual querían cambiar. Todo este caldo de cultivo, todo este detalle, sería el inicio de las pugnas ideológicas que se dieron en la República y estando Herrera ahí. Bueno, pasamos de ello a nuestro resultado 2, la reforma educativa en el Convictorio de San Carlos. Bueno, describimos un poco a Herrera. Bartolomé Herrera, educador y maestro por vocación. Entendemos también, es la más importante figura eclesiástica de estadista, un demócrata más realista y objetivo que los de su tiempo. Pero bueno, Herrera, las reformas que hizo Bartolomé Herrera en el Convictorio de San Carlos, ¿cuáles fueron esas reformas? ¿Qué clase de reforma educativa hizo Herrera? Tenemos la infraestructura del colegio, adecuación de aulas, cambios de la currícula de estudios y autores y nuevos métodos de enseñanza. Empezamos a escribir. Bueno, entendemos primero como reforma en sí misma es gradual y moderada. Y en relación a la infraestructura del colegio, Herrera adecuó las aulas, mejoró las aulas, las acondicionó que se parecieran a las aulas en Europa. Hizo ambiente de ventilación, hizo un aula de vicerrectorado, también acondicionó la infraestructura que se fuera un reflejo a las aulas de Europa. Bueno, ese es el tema de la infraestructura que modificó físicamente el Convictorio como estaba antes. Ahora, también hizo cambios en la currícula de estudios y autores. Y si me pueden ver en el segundo cuadro, vamos a ver las asignaturas que estaban antes de Herrera y después de Herrera, ¿no? Como les indiqué, Herrera llegó en noviembre de 1842 y ya empezó cambios desde el año 1843. Pero bueno, quiero centrarme ahorita en dos asignaturas que creemos que es el mayor núcleo de su reforma, en relación a la filosofía moral que se dio en 1830, cambiada a la filosofía y dogma catolicismo francés de 1846. Y
El derecho natural y de gentes de Inecio, de 1831, se cambió a 1847 por el derecho natural y de gentes y constitucional de Arens. De este último, vamos al derecho natural de gentes de Inecio. ¿Qué pasó? Bueno, Inecio, el autor, Inecio, que era un autor, un filósofo alemán del siglo XVIII, que tenía 3 preceptos básicos: amor con Dios, amor para con nosotros mismos y amor para con nosotros. De ello se debe deducir de los demás derechos correlativos. Era la postura de Inecio en relación al derecho natural. Una carga muy tradicional, evidentemente, muy fuerte, una carga muy tradicional que Herrera visualizó que no era lo que necesitaba para el convictorio, para la reforma que necesitaba el país, y hizo el cambio por el derecho natural de gentes y constitucional de Arens. Arens, por otro lado, también es otro filósofo alemán-francés, pero del siglo XIX. Arens no pretendía romper las estructuras tradicionales que compartimentarían la sociedad y protegían el cuestionamiento de ciertas órdenes. Arens tenía la mixtura entre lo tradicional y lo moderno. Arens también plantea la necesidad de ciertos cambios, pero estos cambios no debían conmocionar el orden existente. Esta fue uno de los principales cambios que hizo Herrera en relación a este derecho natural. Ahora, no solamente en derecho natural, también la filosofía y dogma del catolicismo francés basamos en que antes estaba antes de la filosofía formal se hacía con Condillac, que era el origen de la sensación, el sensualismo, y Condillac fue cambiado por Victor Cousin, otro filósofo francés que postulaba al racionalismo ecléctico, la contradicción de ideas, el razonamiento de ideas, el eclecticismo de ideas. Esa es otra postura que toma Herrera con Victor Cousin. Cousin armoniza los dos sistemas, buscando dualidad de elementos, buscaba sistemas en relación a las ideas y el contexto. Y era lo que pretendía cambiar Herrera, ¿no? Que pretendía ser más racional que la indicada por Condillac, que se daba en el convictorio anteriormente. Pero no solamente tenemos el aporte de Victor Cousin, también tenemos el aporte de François de Guissot. François de Guissot también es otro aporte que Herrera rescata para el convictorio. François de Guissot era un historiador y político francés que postulaba a la soberanía de la razón. Bueno, François de Guissot postulaba la soberanía de la razón en Francia en contra de los jacobinos. Los jacobinos y liberales que postulaban a la soberanía del popular, eso en Francia. Pero bueno, eso es el detalle en relación a los cursos que cambió en la currícula Herrera y que estamos exponiendo. También nuevos métodos de enseñanza y debate. Se promovieron hábitos de estudio, desterró el memorismo, se desarrollaron nuevas técnicas para el debate y razonamiento lógico. Se conoce una dinámica impuesta que después de exponer las doctrinas, el alumno tenía que explicar un resumen de lo explicado, o sea, tenía que decir los pros y los contras después de cada asignatura realizada. Y también había técnicas de debate que consistían. Ahora, para habituar a los debates intelectuales, se organizaron ejercicios literarios. Esto también era un nuevo método de enseñanza que proponía Herrera. Y también está más decir que al final del año presentaban exámenes públicos realizados ante las autoridades del gobierno y la iglesia. Esto es en parte de las reformas de Herrera, reformas educativas. Bueno, en nuestro resultado 3 tenemos las consecuencias de estas reformas educativas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas reformas educativas? Los debates realizados en el Parlamento, por ejemplo, había una posición entre el sufragio de indios que se oponía a Herrera con los hermanos Gálvez, que eran alumnos del convictorio, ¿no? Ese debate muy conocido. Y aparte, Herrera, siendo presidente del Congreso, formuló proyectos para la Constitución moderada de 1860. Eso también es parte de consideramos parte de esta reforma, ¿no? Este debate y parte de lo que planteó políticamente Herrera cuando estaba en el Congreso. Ahora, la reforma ideológica, como que Herrera recuperó los fundamentos de la ciencia jurídica, es decir, el derecho natural, se apartó del derecho positivista, una estrecha ligazón entre la filosofía
y el derecho, lo que tendía a dar unidad de pensamiento. La soberanía y la inteligencia era su propuesta para lograr el ordenamiento ideológico. Bueno, de ello tenemos los graduados y su influencia. Como indicamos, Herrera formó muchas élites intelectuales, formó pensadores políticos que estaban dentro de sus ideales conservadores y liberales. Por ejemplo, tenemos a Evaristo Gómez y Pedro Calderón, que apoyaron la ideología de Herrera, postura conservadora. Pero también tenemos a José y Pedro Gálvez, Luciano Benjamín Cisneros y Teodoro Pacheco, que alumnos también del convictorio fueron de postura liberal. Pero no solamente en el cambio político, también tenemos a José Barrenechea, a Manuel Barinaga, destacaron en la jurisprudencia. También destacaron José Loaiza y Manuel Cisneros y Martín de Piñeros en la magistratura. Y en la iglesia también tenemos a los alumnos como el Monseñor Bandini, que después fue arzobispo de Lima, y el Monseñor Pedro García de Sanz. Bueno, de ello quisiera citar quiero citar un texto de Porras Barnechea en relación a los alumnos y su influencia. Texto, cito a Porras en relación al indicado. Ninguna generación seguramente salió de San Carlos con convicciones más firmes y claras y con ideas más definidas sobre las grandes cuestiones políticas del país y sobre conflictos de derecho de gentes que la educada por Herrera. Ninguna halló, por tanto, mejor preparada para la vida pública, a los pocos años de egresada del convictorio, aquella juventud y llegada al periódico y la cátedra, al escaño parlamentario o al sillón ministerial. Se ansía de clásica lucidez y el acierto, la profunda cultura jurídica con que los discípulos de Herrera discutían cuestiones políticas de soberanía, patronato o de competencia entre los poderes públicos, cuestiones internacionales y sobre la extensión de la jurisdicción y de la territorialidad. Bueno, esta cita de Porras Barnechea describe puntualmente la influencia de Herrera que tuvo en la nueva generación desde el siglo XIX. De ello pasamos a nuestra discusión de resultados. Bueno, la educación es uno de los temas que ha recibido menos atención por parte de la historiografía peruana, y el caso del convictorio no ha sido la excepción. Analizar las reformas herrerianas, podemos decir que construyeron una doctrina política. Entonces, era la reforma educativa uno de los componentes que lograría el ordenamiento doctrinal. Bueno, esto ya indicado por el mayor compilador de Herrera, Jorge Guillermo Leguía. Los escritos de Herrera tenían contenido filosófico sobre la soberanía, origen de la sociedad, sobre la libertad, el providencialismo histórico, hasta llegar a textos de marcado carácter eclesiólogo y apologético. Esto ya lo había indicado Putna. Y en nuestra discusión de resultados también debemos decir que las reformas educativas que realizó Herrera han sido estudiadas pocos. Bueno, esto ya lo indicó Vargas Ugarte. Buscaba una visión de una élite intelectual católica. Consideramos que el cambio de currícula en el derecho y el cambio por el racismo, el cambio por el racionalismo de Cousin y Guizot, provenientes de la escuela francesa, son los principales aportes para el ordenamiento ideológico y político. Bueno, de los textos revisados se etiqueta Herrera de conservador y ultramontano, pero también de estadista. Buscaba la construcción de instituciones fuertes. Parte de su proyecto se dio en el Congreso de 1860, presidido por él. Intentó restablecer privilegios de la corporación eclesiástica y consiguió que el gobierno entregara rentas estables a la iglesia, logrando que los ultramontanos espiritualicen su discurso político. Bueno, paso a mis conclusiones. Tenemos 3 conclusiones. La primera, el proceso de independencia provocó conflictos de poder y una subsiguiente anarquía política y desgobierno, que Bartolomé Herrera consideró un problema para la construcción de nación. Y si bien era republicano, su formación eclesiástica en el convictorio lo llevó a desarrollar la doctrina que solo un proceso reformador educativo formaría ciudadanos preparados para acabar con estos males. De 1842 a 1860 desarrolló su proyecto
político, no, por ejemplo, su proyecto educativo como en el Convictorio de San Carlos, en la forma de una reforma católica intelectual. Se basó en la doctrina conservadora, pero también en la filosofía jurídica y en los paradigmas franceses del periodo post-revolucionario, como el derecho jurídico, en el cual la doctrina de Inicio fue reemplazada por la de Arens, quien rechazaba el unilateralismo racionalista, el derecho natural. El curso de Derecho Constitucional introdujo los principios de la organización del Estado y de la soberanía. Y por último, esta transformación Se fue el audio, me No parece. se le escucha, se le fue el audio. Verifique su audio. Y ahí tiene apagado el audio. Parece que se le fue la conexión, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, ya estaba terminando. Esperemos que reactive su conexión para retomar la sesión. Creo que esta era su tercera conclusión. Sí, su tercera conclusión ya estaba terminando, por lo cual... ¿Aló, me escuchan? Sí, continúe, Sí, termine. disculpen. Última conclusión, disculpen. Esta transformación educativa logró transmitir su doctrina católica nacional a los graduados, futuros profesionales políticos de la segunda mitad del siglo XIX. Finalmente, se lograría un ordenamiento no solo doctrinal, sino también ideológico y político. Esto se ve en los debates del Parlamento con sus ex alumnos sobre el sufragio de indios y soberanía de inteligencia, sobre la soberanía popular. Parte del ordenamiento político se dio en el proyecto herreriano de la Constitución de 1860, una carta magna moderada. Herrera además impulsó la defensa de la Iglesia. Fue así considerado un líder ultramontano que determinaba que por razón de Estado se debía reconocer la Iglesia y sus valores. Esta situación permitiría estabilizar política e ideológicamente el país. He concluido la sustentación y me someto a las preguntas que el jurado considere convenientes. Gracias. Bien, gracias, señor Liñán Gutiérrez. Vamos a entonces iniciar la ronda de preguntas, para lo cual tendrá la palabra el magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández para las preguntas respectivas. Adelante, Juan Adriano. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor Yair, mucho gusto de volvernos a encontrar. Mucho gusto. Bueno, y dentro de la exposición, precisamente, uno de los puntos que me llamó la atención también es que hay que cómo, a pesar de los trastornos políticos, ¿no? Había cuenta de que Bartolomé Herrera prácticamente ¿no? Llega a acusar hasta por 3 gobiernos, 3 y un poco más, ¿no? A pesar de estos trastornos políticos, ¿cómo es que se mantuvo en el cargo de rector del convictorio, ¿no? Y segundo, ¿por qué Bartolomé Herrera, ¿no? asume las posiciones de providencialismo, en el cual incluso, ¿no? sus alumnos, ¿no? Llamémoslo así, incluso van a cuestionarlo, ¿no? Aquel que contradecía incluso las leyes naturales, ¿no? Justamente lo que Bartolomé Herrera asumía también, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque las propuestas educativas más bien tienden a superar precisamente el providencialismo, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto? Muchas gracias por la pregunta, Juan. Bien, es cierto, Bartolomé Herrera se mantuvo, inicialmente lo he indicado, llegó por un golpe de Estado y se mantuvo en ello durante, bueno, hasta 1852, 53, que fue ministro de Instrucción, que le decían lo que es educación en ese tiempo, se mantuvo porque él tenía la firme convicción, como le indico, de hacer un cambio. Él también sabía que si dejaba el convictorio, las transformaciones que en un año o dos no se iban a dar, así que él se mantuvo en lograr estas posturas. Ahora, en lo que me indicas, el provincialismo, ¿por qué? Bueno, él es
un cura, él es un cura, él fue criado por curas, él muy joven fue huérfano, su padre, su tío, el cura Vélez, Herrera Vélez, lo crió y fue educado en el convictorio desde muy joven. Él entró desde muy joven a la figura eclesiástica y justamente él como eclesiástico, como sacerdote, él rescata y defiende la postura de la Iglesia ante las nuevas ideas y el Estado. Es más, por eso la postura liberal, como indicaste por sus alumnos, llámese de los hermanos Gálvez, los más conocidos, que posturan a la libertad individual, que entre comillas esto daría una libertad colectiva, ¿no? Lo que postulaban la postura liberal del siglo XVIII, el liberalismo en relación a esa postura, es lo que propone oponerse a Herrera, ¿no? Pero Herrera, más que todo, formaba buenos alumnos. Quería formar unos alumnos al margen de las tendencias, ¿no? Y él, sí, pues, veía el conocimiento en relación, o sea, no necesariamente basarse en el derecho natural, porque él ya lo ha estado cambiando, porque, como te indiqué hace un rato, lo de Ares lo de Inesio con Ares, ¿no? O sea, trate de no hacer un cambio radical, pero sí de cierta forma moderada a lo que indicaba lo que es la actual coyuntura política e ideológica. Muchas gracias. Sí. Solamente una indicación Ahora sí, más. sí, sí, dígame. El texto redactado se lee bastante bien, pero hay problemas de redacción, ¿no? Hay unas comitas que hay que colocar ahí, unos puntos que hay que también colocar en su lugar, ¿no? No, Y eso, obviamente, hay que corregir, efectivamente, ¿no? Una pequeña revisión antes de entregar. muchas Muchísimas gracias gracias. se haremos la revisión. Muchas gracias, magíster. Bien, gracias, profesor Juan Adriano. Pasamos ahora a las preguntas que hará el magíster José Luis González Chávez al graduando. Profesor José Luis González Chávez, adelante para sus preguntas. Gracias, magíster José Javier Vega. Al bachiller Yair Liñán, la primera pregunta. ¿Cómo influyó la independencia del Perú en las reformas educativas que realizó Bartolomé Herrera? Bueno, si bien las reformas de Herrera se dieron post-independencia en el año 1842, había un contexto muy conflictivo en relación al tema político. Y esto justamente era lo que Herrera quería cambiar en relación a estos detalles, ¿no? Porque el desgobierno y anarquía que había era lo que él justamente, con esta etapa independentista, veía que no había un orden, unas instituciones fuertes que él también planteaba generar, y esa es la postura de Herrera en relación a ello, ¿no? O sea, la independencia fue lo que se dio de cierto desorden, anarquía y desgobierno, que lo que llamaría Basadre, primer militarismo, que, bueno, él también estaba queriendo cambiar, ¿no? Y entonces Herrera, justamente con los cambios, con las reformas que plantea, influye para que esta independencia se ordenara, esta nueva república se empiece a ordenar formando élites intelectuales de graduados, al margen de las posturas políticas que puedan tener, esto, ¿no? O sea, esa es la principal, consideramos la principal influencia que debe tener en relación a la independencia, a lo que vendría a ser la nueva etapa republicana. De lo que has investigado, ¿no? De acuerdo a tu investigación, hablas de influencia, ¿no? De que Herrera, Bartolomé Herrera, influye en pensadores, en políticos. Tal es el caso de los hermanos Gálvez. Si de repente podrías un poquito más mencionar aspectos cómo influyen
en José Gálvez, en los hermanos Gálvez en general, ¿no? En José Arnaldo Márquez, ¿no? ¿Cómo influye en pensadores y políticos? De repente en algunos pensadores que tú hayas investigado, en Muchas hechos que gracias. realizan, ¿no? Muchas gracias, profesor. Sí, es cierto. Más que todo, la influencia de Herrera era en generar no, buenos alumnos, en formar buenos alumnos, al margen de las posturas políticas. ¿Sí? Y el caso que tú me indicas de los hermanos Gálvez, de postura liberal, en contradicción, Herrera era un conservador. Los hermanos Gálvez, Pedro y José, que llegaron siendo muy jóvenes al convictorio, llegaron justo el año que Herrera llegó al convictorio. Los hermanos Gálvez llegaron en 1842, cuando empezó a hacer ya las reformas en la currícula, y estuvieron hasta el año 46 aproximadamente, que empieza a hacer los cambios de la currícula. Ahora, los hermanos Gálvez estuvieron casi en plena reforma, no estuvieron en toda la reforma completa, por decirlo así, porque la reforma, como les explico yo, es una reforma gradual. No es que llegue el año 42 y el 43 y todos piensan diferente, ¿no? Empieza a ser la reforma gradual y es por eso que también indico los cambios de curso. Ahora, las posturas de los hermanos Gálvez, como ese liberalismo del siglo XVIII, la libertad individual, el derecho a la igualdad, que todos somos iguales, y bueno, es la postura de que todos llevaríamos a ser felices cuando todos tenemos los mismos derechos y deberes, bueno, esos derechos, eso es la postura de los hermanos Gálvez en contraposición a Herrera, ¿no? Eso sería un detalle político en relación al sufragio de indios, que también lo expone Basadre más adelante, ¿no? Y también otros autores. Pero puntualmente, la influencia en otros pensadores, rescatando un poquito más la pregunta que me indica, es más que todo influencia en generación de alumnos en relación a lo que es el derecho, la jurisprudencia, territorialidad, soberanía, el pensamiento, lo mejor es formar buenos alumnos al margen del pensamiento que puedan tener. Ese sería mi principal influencia, principal aporte, porque Herrera quería formar instituciones fuertes y era con los mejores. Gracias. Y una última pregunta. Sí, profesor. Si tuvieras que definir o catalogar a Bartolomé Herrera, ¿qué fue más él? ¿Maestro, filósofo, visionario, político, sacerdote, estratega? ¿Cómo lo definirías? Bueno, Bartolomé Herrera es un poco fue de todo eso? Sí, no, es un poco de todo eso, pero principalmente lo considero un eclesiástico, bueno, la figura más importante de su tiempo, un eclesiástico con formación de estadista que quería buscar instituciones fuertes para poder acabar con los males del país. O sea, defensor, un eclesiástico estadista, racional, tolerante, pero quería formar instituciones fuertes, teniendo siempre en la postura y el apoyo del Estado con la Iglesia, esa relación, vínculo Estado que se define con el regalismo. Esa sería mi principal definición en relación a Herrera. Muchas gracias. Gracias a usted, bachiller. Gracias, profesor José Luis González Chávez. Bien. Por mi parte, solamente me gustaría, señor Yair Liñán, menos precisar un poco, o al menos yo no entiendo bien, no capto bien esta cuestión, de que el objetivo de Herrera era formar buenos alumnos. Me gustaría que nos amplíe a qué se refiere con buenos alumnos. Eso. A ver, citando un poquito lo que describí con lo que indica Porras, buscaba formar generaciones preparadas para la etapa republicana y preparadas en el tema jurídico, preparadas en el detalle de jurídico, moral, también moral, jurídicamente, moralmente, y conocimiento, el conocimiento de las nuevas luces que se daban en Europa. Como le decía, ¿no? Como decía, él postulaba la soberanía de la inteligencia.
el gobierno de los mejores. Y el gobierno de los mejores era tener alumnos preparados para la vida pública en el sentido del conocimiento, de mayor conocimiento en relación a todo lo indicado. A eso hago la referencia a tener la mayor preparación y mejores alumnos. Gracias. Bien, bien. Me gustaría también conocer su opinión con respecto a, manifiesta que parte de este debate o en este debate estuvo el sufragio, sobre el sufragio de los indios, ¿no? Donde Herrera se opone a esto, ¿no? Y ya a partir de su formación como historiador, me gustaría, ¿cuál es su opinión con respecto a esta, la democratización del sufragio, ¿no? Bueno, Ahora no podemos hablar de indios, pero sí, por ejemplo, de campesinos, de nativos y esto. O sea, ¿cuál es su opinión? muchas gracias. Bueno, la opinión que tuvo Herrera en ese conocido debate, inicialmente, bueno, su opinión era de que no debería votar el indio porque no sabían leer ni escribir. Ellos querían que los indios no podrían votar porque no sabían leer ni escribir. Ah, y los liberales, los hermanos Gálvez, que fue la propuesta, ellos decían, no, que vote el indio, porque todos somos iguales ante la ley y esto debería, ¿no? Esa es la soberanía popular, ¿no? La contraposición de soberanía e inteligencia sobre soberanía popular. Los hermanos Gálvez querían que votaran los indios, pero Herrera, hay una cita de Basadre que dice, que ya habla en su iniciativa, dice, que dice Basadre, edúquese al indio, cójase parte de la renta pública para que el indio sea instruido y educado y pueda acceder a la votación. O sea, él consideraba, y parte también mi postura como mi respuesta es que, sí pues, si nosotros no tenemos conocimiento de algo, ¿cómo podemos decidir? Si no tenemos conocimiento de algo, en la actualidad también, no podemos, ¿cómo vamos a decidir de algo si no conocemos el programa político, a la persona, moralmente, todo eso? Y yo, trayéndolo un poco a este tiempo, yo también considero que falta mucho de esto, ¿no? Mucho de esto, porque esa pugna que se dio en el año 1849 sería muy evidente ahora, ¿no? Pero son detalles y yo le agradezco bastante la pregunta, profesor Vega. Bien, debo inferir de su respuesta que usted se opone a al sufragio de los analfabetos ahora. Lamentablemente, lo que no se conoce es muy manipulable. Ese es un detalle una postura personal tal vez muy drástica, pero lamentablemente se presta a demagogia en muchos sentidos, ¿no? Y esto es lo que personalmente es una postura tal vez muy contraria al tema demócrata, pero estamos viendo muchos resultados, ¿no? Hay una cita de Borges, ¿no? La democracia es un abuso de la estadística. Y eso de repente, no sé si podrá caber en la respuesta, pero es ese detalle, ¿no? En relación a lo que es mi postura. Gracias, profesor. Bien, Jair Liñán, gracias por su exposición, por sus respuestas y pasamos ahora al debate del jurado. Así que por mientras suspendemos la sesión en esta sala para ir a la sala de debate. Dios, ¿no? Aló, aló, hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, sí, yo te escucho. ¿Quién habla? Ya. González, José González, ¿me ves?
¿Se ve? No, profesor González, yo no lo veo. Le escucho bien, profesor González. ¿Ahora? Sí, profesor González, lo voy a retirar un momento de la sala de aquí para que vaya a la otra. La otra ya está también usted conectado. Ya estoy, no, estoy viendo si se me ve. ¿Se me ve? Sí, pero pasa que está ahorita en la sala de sustentación. Está también en la otra en paralelo usted ahorita. Lo voy a retirar de aquí por un momento. Ya, retírame de una. Sí. Ya. Ya, ahora estoy bien. El día de hoy te tengo una sorpresa.
Bien, reanudamos la sesión luego del debate. Para continuar con esta sesión, entonces pedimos al secretario de este jurado, al magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández, leer el acta respectiva. Adelante, profesor ¿Estamos? Juan Adriano. Muchas gracias, Magíster Vega. Lectura ¿Estamos? del acta. ¿Estamos? Sí, por favor, para el inicio. Lectura del acta de título profesional en Lima, a horas 9 de la mañana del día viernes 26 de agosto del año 2022, se realizó la sustentación virtual a través de la plataforma Microsoft Teams a cargo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución rectoral número 7422-2020-CU-UNFB de fecha 24 de julio de 2020, en presencia de los miembros del jurado, presidente, magíster José Javier Vega Loyola, secretario, magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández, vocal, magíster José Luis González Chávez. Se inició el acto público de sustentación por la modalidad de suficiencia profesional en conformidad con la resolución número 3518-2006-UNFB, en la que don Yair Miguel Liñán Gutiérrez expuso trabajo de investigación para optar el título profesional de licenciado en Historia, Bartolomé Herrera y la reorganización educativa en el Consultorio de San Carlos, Lima, 1842-1853. Su asesor fue el magíster Ernesto Guevara Flores. Concluida la exposición, resueltas las cuestiones de orden técnico profesional, formuladas por los jurados y efectuadas las calificaciones, el postulante al título obtuvo el siguiente resultado: aprobado por mayoría, en fe de la cual se asienta la presente acta que firman los señores miembros del jurado y el jefe de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado. Gracias. Gracias, magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández. Bien, entonces, luego de la lectura del acta, vamos a proceder a declarar como licenciado a don Yair Miguel Liñán Gutiérrez, para lo cual vamos a tomarle el respectivo juramento. Bien. El señor bachiller Yair Miguel Liñán Gutiérrez, jura por Dios, la patria y los santos evangelios cumplir fiel y eficazmente con las funciones y obligaciones de licenciado en Historia que la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la nación. Sí, juro. Si así fuere, que Dios, la patria y la universidad lo premien. Si no, lo demanden. Bien, gracias. Entonces, en nombre de las autoridades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, declaro a don Yair Miguel Liñán Gutiérrez como licenciado en Historia. Bien. Gracias a todos. Felicitaciones, Yair. Felicitaciones, Así que... Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. muchas felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los miembros. Profesor Vega, ¿puedes dar su micro? Ya, deja de compartir la pantalla, por favor. ¿Perdón? Sí, Deja de está compartir la compartiendo la pantalla. pantalla. Profesor Vega, ¿puedes dar su micro? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Karina, ¿salvo? No, tu pantalla, estabas compartiendo hace un momento. No, ahora Ya ya no, está no. bien, ya no está compartiendo, sí. Ok. Bien, entonces, Muchas gracias. un minutito para iniciar la siguiente, ¿no? Sí, eso. Sí, así es, profesor. Yair, felicidades también igual por el logro de este nuevo avance profesional para tu persona por parte de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades. Ya nos vamos a comunicar con respecto a los siguientes trámites que corresponden para el procedimiento de la titulación. Te invitamos a seguir acompañándonos. Ahora sí le vamos a continuar la sustentación con Ítalo Amarillo. Por favor, Ítalo, te invitamos a encender la cámara. Muchas ¿Nos puedes gracias. acompañar, Yair? Por favor, apaga tu cámara. Yair. Ya, aló. Ítalo.
Todavía no, por favor, no compartamos pantalla todavía. Ya, Ítalo, vas a esperar la indicación. Ya, la indicación cuando se te dé. Ahora sí. Ahí dejé apagado la pantalla. Ahora sí. Profesor Vega, son las 10 de la mañana. ¿Me da la conformidad para dar inicio? Empecemos, Karina, adelante. Ya, ¿pueden encender sus cámaras, por favor? Profesor Vega, profesor Chumpitas. Sí, están prendidas. ¿Sí? ¿Usted lo logra ver, profesor Vega, al profesor Chumpitas? Sí. ¿Sí? No. No se le ve. Pero yo tengo Juan la cámara Adriano, tu cámara. A ver, prendida. apáguela y vuélvela a prender. De repente es la conectividad. Ya, ahora sí. Allá está. Ya. Ya está Ahora sí. excelente. Está prendida, pero bueno, Ya. Sí, a debe ser veces así. falla. Ya. Ah, ya, voy a compartir la pantalla como hace un momento para conocimiento del público. Continuamos con las sustentaciones de la especialidad de historia. En esta oportunidad vamos a continuar con el joven bachiller Ítalo Antonio Amarillo Rimari, en conformidad con la resolución rectoral 7422-2020 CU-UNFB, resolución que autoriza las sustentaciones por la modalidad virtual. Le vamos a ceder el pase al magíster José Vega Loyola, presidente de la sala. Adelante, magíster Vega. Buenos días a todos, sean bienvenidos a este acto de sustentación de trabajo de investigación para optar el título profesional de licenciado en Historia, en el que don Ítalo Antonio Amarillo Rimari sustentará el tema Oncenio, cine y representación de los sectores subalternos Lima 1924-1929. Bien, este jurado está presidido por quien les habla, José Javier Vega Loyola, y nos acompañan en esta ocasión el magíster José Luis González Chávez y el magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández. Bien, entonces vamos a dar el pase al magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández, que en su condición de secretario de este jurado leerá la resolución que autoriza este acto. Adelante, magíster Juan Chumpitas. Muchas gracias, señor presidente Vega. Lectura de la resolución de Canal. Visto el proveído número 073-2022 de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de fecha 15/8/2022, de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado, y el expediente número FHU 0840, número 058536 del 23/12/2021, seguido por el bachiller Ítalo Antonio Amarillo Rimari, quien solicita la resolución de expedito para optar el título profesional de licenciado en Historia. Se resuelve declarar a don Ítalo Antonio Amarillo Rimari expedito para optar el título de licenciado en Historia por la modalidad de suficiencia profesional de conformidad con el artículo 20 del nuevo Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Federico Villarreal y resolución número 3518-2006 UNFB. Bien, gracias, profesor Juan Chumpitas. Entonces, en atención a lo que manda esta resolución, vamos a dar 20 minutos a don Ítalo Amarillo para que exponga su tema. Señor Ítalo Amarillo, adelante. Magíster Vega, disculpe, el paneo del ambiente, por favor. Sí, tenemos que cumplir con el reglamento, entonces por favor haga el paneo del ambiente para dejar constancia de que no hay ningún espíritu alrededor. Los espíritus chocando. Bien, Ítalo. Gracias. Adelante ahora sí.
muy buenos días. ¿Logran visualizar? Ahora sí. Se ve y se escucha bien. Adelante, Ítalo. Ok. Muy buenos días con todos. Con la venia del jurado voy a dar inicio a la sustentación de mi trabajo de investigación titulado Oncenio, Cine, Representación de los sectores subalternos en Lima 1924 a 1929. Introducción. Este trabajo de investigación plantea el estudio de la cinematografía como un documento histórico, tomando en consideración a algunos historiadores como Max Ferro, Robert Prosteston, Peter Rollins y Pierre Sorlin, quienes aplicaron el cine como fuente histórica visual y mencionando que ofrecen imágenes y que reconstruye imaginarios. Asimismo, abordaremos el oncenio de Leguía y el proceso de modernización de la ciudad de Lima en sus dimensiones materiales y culturales para comprender la participación del gobierno en la aparición de los nuevos sectores sociales y sus representaciones en el cine. Mencionando y considerando ya que en 1924 el cine era un medio de entretenimiento urbano y un vínculo de propaganda política, donde se mostró el régimen y se ve reflejado los distintos sectores de la sociedad, tanto la alta, la subalterna. Dicho esto, y para poder empezar analizando estos procesos sociales y culturales, con este nuevo enfoque desarrollamos las siguientes preguntas. Pregunta general. ¿Cómo se representaron los sectores sociales en el cine peruano durante el oncenio, sobre todo de 1924 hasta 1929? ¿Cómo se desarrolló la modernización del oncenio y la aparición de los nuevos sectores sociales en Lima desde 1919? Como segunda pregunta específica tenemos cuáles fueron las características de los nuevos espacios públicos en el cine en la sociedad limeña entre 1924 y 1929. Como tercera pregunta específica tenemos cómo fueron representados los nuevos sectores sociales subalternos en la producción cinematográfica en Lima en 1924 y 1929. Por lo tanto, para este presente trabajo de investigación vamos a tener los objetivos. El objetivo general, que es analizar cómo se representaron los nuevos sectores sociales en el cine entre 1924 a 1929. Como objetivos específicos vamos a tener describir la relación entre modernización y los nuevos sectores sociales entre 1924 y 1929. Como segundo objetivo tenemos explicar las características de los nuevos espacios públicos en el cine en la sociedad limeña entre 1924 a 1929. Y como tercer objetivo específico tenemos analizar la representación de los sectores sociales subalternos en la producción cinematográfica. Marco teórico. Acá vamos a definir el marco teórico a partir de tres construcciones conceptuales. La primera, oncenio, que se le denomina así a los 11 años del segundo gobierno de Augusto B. Leguía, entre 1919 y 1930. Este periodo conocido como la Patria Nueva, donde Leguía buscó modernizar la ciudad de Lima con la construcción de obras públicas y espacios públicos. De igual manera, utilizó el indigenismo de manera instrumental, incorporándolo de manera selectiva con el pasado inca y como parte constituyente de una visión del país moderno y glorioso, al tiempo que desarrollaba una política paternalista hacia el indio a través de instituciones. Como segundo concepto tenemos lo que es la representación, que son formas de entender y comunicar la realidad, y asimismo son mecanismos explicativos. Esto porque son conceptos que equivalen a los mitos y a los sistemas de creencias de las sociedades tradicionales, que de igual manera las representaciones colectivas se forman cuando un grupo social representa su imagen con símbolos, los cuales reflejan las continuidades o rupturas. Finalmente, una forma de representación también son las artísticas, que de alguna forma constituyen el imaginario. En relación a nuestro concepto, a nuestra construcción conceptual de lo subalterno es una condición que puede ser internalizada, que puede ser modificable y transformable. Este atributo de subordinación está situado sobre todo en las personas que pueden ser debido a su clase, género, ocupación, etnia y cualquier otra forma que se les subordine. Asimismo, vamos a tener el primer resultado, que es el desarrollo de la modernización del oncenio de Leguía y la aparición de los nuevos sectores sociales.
Aquí se debe mencionar, o tenemos que mencionar, que Leguía buscó fortalecer el Estado con un proyecto modernizador y reformista, y buscando atraer a los nuevos sectores sociales, o por lo menos incluir a la clase media al espacio, al panorama general de lo que es un país en la formación de la nación. Vamos a verlo acá desde tres perspectivas, por lo menos dos: la parte material en relación a la modernización, y la parte cultural y la parte político-social. En la parte material, en el oncenio se va a producir la producción o la constante construcción de obras públicas y espacios públicos. Para esto vamos a tener que entre 1919 y 1930 va a haber obras públicas a gran cantidad, como por ejemplo la construcción del Hospital Loaiza, el Museo Bolivariano, el Palacio Arzobispal, la Plaza San Martín, la Avenida Arequipa, la Avenida Alfonso Ugarte, la Brasil, Argentina. Incluso se va a hacer la reconstrucción del Palacio de Gobierno tras el incendio de 1921. Va a existir las obras de alcantarillado, se va a construir el terminal marítimo, se va a realizar también la construcción del Banco de Reserva, Banco Central de Reserva. En el plano social y político, durante este periodo, Leguía va a adoptar el indigenismo de manera estatal y paternalista, donde va a buscar la participación de la clase media. Esto se va a ver reflejado en la cantidad de funcionarios públicos que va a aumentar durante su periodo. También va a tener medidas como la primera ley del empleado público en 1924. Va a tomar medidas también a favor del indígena, haciendo la ley de comunidades indígenas en 1920. Va a crear secciones ministeriales de asuntos indígenas, y también va a crear como acto simbólico la creación del Día del Indio, que es el 24 de junio, pero asimismo va a tener un acto contradictorio que va a ser las medidas antiindígenas, que va a ser, por ejemplo, la ley de construcción vial, que es el trabajo gratuito en las carreteras. Entonces podemos decir ya que para 1924 el gobierno de Leguía usó como propaganda ideológica el arte, y esto va a jugar un papel importante para imprimir el supuesto sello nacional, que serviría además como medio de persuasión y aceptación en el proyecto. Por lo tanto, también podemos mencionar que en este proceso, en este periodo, el discurso está dirigido a los sectores sociales medios y subalternos del país, urbanos populares, y en especial a la clase emergente, a la clase obrera en Lima. Y se expresó en representaciones visuales como, por ejemplo, los ornamentos, la pintura, proyectos arquitectónicos y el uso de espacios públicos para los espectáculos culturales, y como las procesiones, las óperas, el teatro y asimismo el cine. En nuestro segundo resultado vamos a tener las características de los espacios públicos utilizados para la difusión del cine. Aquí vamos a mencionar tres espacios. El primero, recordando el contexto, que el cine llega a Lima en el año de 1896 y no tiene lugares definidos, y por eso el primer lugar donde se va a sentar son las carpas. Las carpas van a ser los primeros lugares y se van a poner en lo que es plazas y plazuelas. Por ejemplo, van a estar instaladas en lo que es la Plaza Santana, en la Plaza Buenos Aires, en la Plaza de Cocharcas. También vamos a tener carpas en la plazuela de Desamparados, en el Parque de la Exposición, en la plaza de San Carlos, en la Plaza de San Juan de Dios. Y esto más o menos va a ser hasta 1908. En adelante ya va el otro espacio público, el espacio cultural que compartía Lima, que tenía Lima, que eran los teatros, van a compartir escenario con el cine, y vamos a tener tres cines principales, por ejemplo, tres teatros principales, por ejemplo, el Teatro Principal, el Teatro Olimpo, que se construyó en 1886, vamos a tener el Teatro Politeama, que se construyó en 1873. De igual manera vamos a tener teatros de menor tamaño, que son por ejemplo el Teatro Colón, el Teatro Campomar, el Teatro Victoria, el Teatro de Lima, el Teatro de Arequipa, el teatro también que estaba en el RIMAC, el teatro que también se encontraba en la zona de Santa Beatriz, el Roxy. Y posterior, ya para 1920, ya se va a encontrar el cine en lugares específicos. Por ejemplo, vamos a encontrar el cine Macocapa, el cine San Martín, el cine Lux. En este espacio que tenemos en la tabla número 1, podemos ver los nombres de los teatros donde se había proyecciones continuas, las direcciones, y también tenemos si alguna vez, si ya se mantienen activos o no.
Asimismo, hay que recordar que para 1920 la sociedad limeña disfrutaba mucho del cine francés, pero con la llegada de Leguía esto se va a transformar, va a cambiar. Esto va a cambiar porque Leguía viene orientado o inclinado más a los aspectos o al apoyo estadounidense. Y esto se va a reflejar con la instalación de empresas cinematográficas gigantescas en Lima, por ejemplo, la Universal en 1922, Fox llega en 1926, la Paramount llega en 1927, y asimismo se va a ver cómo la Asociación Cinematográfica se va a asociar con los estadounidenses y se va a construir la Asociación Cinematográfica del Pacífico. Acá ya se ve las muestras cómo Leguía tuvo un interés por los espacios públicos de difusión del cine, debido a que tiene una fuerte presencia en cuanto a las imágenes y la propaganda. También es necesario mencionar las productoras cinematográficas para 1920, que por ejemplo tenemos la empresa de teatros y cinemas, tenemos Cinematografía Mundial, tenemos la empresa Cinematografía del Perú, Lima Film, Patria Film, y lo más importante o lo más notorio aquí va a ser los organismos gubernamentales, por ejemplo los ministerios que van a servirse de estos espacios para poder difundir propaganda y politizar lo que es el entretenimiento de la sociedad. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos. Acá en la tabla número 2 podemos visualizar, por ejemplo, los directores de la época que hemos podido recolectar, todos los films que se produjeron desde 1924 hasta 1929. Esta es la lista que se pudo realizar, y también las productoras, que es muy importante porque también parte esto desde la ideología del que genera el film para analizar y comprender la historia en su contexto. Y acá podemos ver las propagandas políticas que se planteaba en el cine, en ese espacio público. Por ejemplo, tenemos la reminiscencia del centenario, donde se registraban todos los eventos de galas, de las celebraciones del centenario de la República. Tenemos los carnavales de 1922, 23, 24 y hasta el 26. Tenemos los festejos del centenario de Ayacucho, tras los Andes, que sirvió como una forma de hacer ver el progreso del país con la idea de modernización. Asimismo tenemos películas ya dirigidas también o patrocinadas por el gobierno, como el Campeonato Sudamericano de Fútbol, que trataba de hacer ver a la población de que estaba dando apoyo a este espacio. Y aquí tenemos un caso particular, que es el caso de Páginas Heroicas, que es la primera censura en la historia del cine, que es un film que se realizó marcando la Guerra del Pacífico, pero en el contexto que se marcaba en el gobierno, se decide censurar debido a que se le consideraba como algo impolítico, porque atentaba contra el nacionalismo de países que compartíamos diplomacia, en el caso de esto, en el caso del chileno. Acá vemos cómo también el gobierno de turno, que es el oncenio, que es el gobierno leguista, también censuraba algunas cosas que no tienen que ser transmitidas. Ya para ver como en pequeños otros espacios más, tenemos por ejemplo el Sello Imbago Limeño, Santa Rosa de Lima, Luis Pardo, La Perricholi, La Conquista de la Selva, La Esposa Modelo, como Chaplin, Los Abismos de la Vida, Mientras Lima Duerme, Carnaval del Amor y Chicas del Girón de la Unión. Estas menciones que he realizado son las menciones de la existencia de las producciones peruanas durante 1924 hasta 1929. Como tercer resultado, vamos a hablar sobre la representación de los sectores subalternos. Una vez que ya entendimos que el cine no solo es un medio de entretenimiento, sino que es un generador de pensamiento y que tiene un fuerte componente ideológico en su lenguaje visual, es capaz de generar ideas. Por lo tanto, esta capacidad de generar el pensamiento crítico se relaciona con el concepto de construir la realidad. Acá tenemos que mencionar, o voy a mencionar, por ejemplo, la película Camino a la Venganza, que es de 1922. Solo lo voy a mencionar porque es la primera aparición de un personaje subalterno en el cine. Pero abordando el trabajo que es de 1924 y 1929, el proceso donde existe la mayor cantidad de películas, va a iniciar con El Sueño de un Vago Limeño, en 1924, que es un tipo popular, un mudito que vagabundeaba por las confiterías del centro de Lima. Acá se puede ver dos espacios, el espacio de un personaje popular y la forma como se muestra la ciudad que está modernizándose de alguna manera.
También tenemos a Dispar de 1927 con la respuesta, que es una respuesta a la clase media, al gobierno autoritarista de Leguía, que se muestra un rechazo al sector social terrateniente gamonal. Aquí aparece por primera vez el personaje al antihéroe, un personaje popular como héroe. Podemos ver aquí la imagen donde está un hombre sentado en un caballo. Eso era la publicación que se tenía en los diarios para poder mostrar a las clases subalternas que ellos ya participaban, o por lo menos para que se sientan identificados. Tenemos el film llamado La esposa modelo, en 1929, donde se trata de un matrimonio de unos obreros, y aquí se puede ver ya la participación de la clase obrera en el cine como tema central. Y tenemos también el film de 1929 de Como Chaplin, que es un polizonte que anda por toda la ciudad de Lima mostrando el paisaje urbano, como paisaje urbano que está empezando a configurarse físicamente, y es la muestra o es la copia de lo que se representa a Charles Chaplin en la versión peruana, con un argentino como actor principal. Acá tenemos la imagen, el fotograma de la época, con lo que se hacía también muestra para el público. Tenemos el film Los abismos de la vida de 1929, donde acá se enmarca lo que es el paradigma de la familia, pero de una manera diferente, y se va a mostrar el rechazo de la clase conservadora mediante los diarios. Por ejemplo, en la publicación del diario El Comercio, cuando salió la publicación se puso el enunciado impropio para señoritas. Aquí vemos, por ejemplo, Los abismos de la vida, y en la parte cuadrada se ve un anuncio que menciona que es impropio para las señoritas. Entonces todavía ellos mencionan o se muestra el rechazo a la clase emergente que viene con nuevos cambios y que tratan de salir de los patrones ya establecidos por ellos. También tenemos Mientras Lima duerme, en 1930, que es un personaje provincial, donde se ve que son de la sierra, que llevan a tener una vida en la costa, y acá concluimos que existe un interés por mostrar a alguien de la sierra peruana, incluso con estereotipos. Acá ya se trata de representar al personaje andino con ciertas características. Para 1930 tenemos, por ejemplo, el Carnaval del Amor, tenemos Alma Peruana, tenemos Las Chicas del Jirón de la Unión, tenemos La Banda del Zorro. Aquí ya se ve con mayor continuidad la participación o la creación de personajes subalternos como tema central. En nuestra discusión de resultados vamos a mencionar que Fiersolin consideró que el cine es un registro de actividad social moderna y de sus ideologías y rechazos, y puso al cine como documento útil para las humanidades y las ciencias sociales. Ferro también planteó que el cine es un registro de contraanálisis de toda la sociedad, y que puso en el cine como documento además un producto natural. Para la profesión histórica ya es un modelo la imagen, y que también, sobre todo, que sirve mucho para la historia cultural, y que también que registra los acontecimientos, y que nos ayuda a plantear los sueños, miedos, esperanzas, las creencias, y podemos concluir que el cine, la fuente histórica como tal, nos ayuda a reconstruir el pasado. En cuanto a los senios, podemos decir que se usa el espacio público del cine para lo que se entiende como la divulgación de ideologías y paradigmas de los discursos sobre el poder, y que el régimen leguista le dio al cine una importancia inédita, no solo como diversión, sino como un discurso político. Ahora, y sobre todo en aquellos nuevos sectores subalternos, que nos referimos a los obreros, los migrantes, las madres solteras, los trabajadores de oficina, y a los académicos y los intelectuales, ellos se ven reflejados en el cine, cosa que no se veía mucho en el teatro. Aquí pasó un fenómeno. En el teatro es más complejo representar algo, una escena, porque tiene mucha más carga, mucha más logística, mientras que en el cine es mucho más factible y se puede dar más la presencia de algunos sectores con mucha más facilidad. En nuestras conclusiones, podemos concluir que hay una relación entre modernización del enseño leguista y los nuevos sectores sociales en Lima entre 1924 y 1929,
con un fuerte proceso modernizador compulsivo, donde emergieron los nuevos sectores sociales, sobre todo en el sector de los empleados públicos. Pero ya también puede ver que ya se estaba surgiendo la clase obrera, pero que se consolida en este periodo. También se puede decir que en este periodo, el régimen leguista, en el ámbito social, se reconoce la importancia de los sectores subalternos. Culturalmente, el discurso estaría asignado en la representación visual, en ornamentos, tanto en ornamentos culturales, en proyectos arquitectónicos y así en el uso de la capacidad de espacios públicos para poder representar a César Limeña en 1929, de 24 al 29. También concluimos que los nuevos sectores sociales, aún subalternizados por la estructura oligárquica, por el régimen, se veían reflejados y se identifican con las películas en sus costumbres, sobre todo en la nueva moral social del trabajo, pese al clientelismo social y a la dependencia del Estado. Finalmente, además de todo lo anterior, la importancia del cine mostrado en la clase subalterna en las épocas de temprana radica en dos aspectos. Se puede ver el interés de la clase dominante por comprender la importancia de los sectores subalternos en el cine y la sociedad, y se logra entender que hay una reconstrucción del imaginario de la época desde la perspectiva de los productores y los espectadores a partir de los comentarios y la crítica de la época. En cuanto a mi sustentación, he culminado y me someto a las preguntas que vean necesarias y pertinentes a los jurados. Muchas gracias. Gracias, señor Ítalo Amarillo. Pasamos entonces ahora a las preguntas respectivas. Tiene primeramente la palabra el profesor José Luis González Chávez para las preguntas del caso. Adelante, profesor González. Gracias. Gracias, magíster. En el oncenio se usa el cine como un espacio de divulgación de ideologías, discursos políticos, paradigmas en los discursos sobre el poder. Muchas gracias por la pregunta, profesor. Sí, el cine en un inicio llega a nuestro país como una fuente de entretenimiento en el año de 1896, que llega por primera vez con la divulgación de la construcción cinematográfica de los hermanos Lumière. Pero esto, al ser un potente difusor de imágenes, el gobierno de Augusto B. Leguía ve oportuna este fenómeno y lo acoge. Acoge el cine, ya que el cine aborda no solamente a la clase alta, sino a las clases populares y al sector medio. Entonces decide en su política de la construcción de la patria nueva, en su proyecto modernizador de la ciudad, decide incluir el cine como forma de propaganda, de entrar al inconsciente y dar representación a las clases subalternas. Y allí es donde entra la parte política de propaganda, donde en un inicio plantea o proyecta todas las celebraciones del centenario, también ayuda con la proyección de las celebraciones de los carnavales y también de alguna manera ayuda financiando a algunas productoras para que se pueda dar la representación de los sectores subalternos. Sí se ha realizado como forma de la propaganda política y de la difusión de la ideología de la oncenio. Los nuevos sectores sociales se ven reflejados en las películas, en ellas Sí. se ven sus costumbres, su moral. Sí, para el año ya de 1924, que es el periodo que analizo, ya hay películas que definitivamente van relacionados a ellos, netamente. Por ejemplo, El sueño de un vago limeño, Luis Pardo, La esposa modelo, como Chaplin y Los abismos de la vida. En estos films que acabo de mencionar, se puede ver, por ejemplo, el caso de Luis Pardo, que es un bandolero que representa el antihéroe social. Ya no es el héroe, el gamonalista o el personaje de clase alta, sino el héroe es el popular que busca tener presencia, en este caso, quitándole bienes, por ejemplo, a la clase alta y darle a la clase baja. Esto como una respuesta
a cómo funciona la modernización. La modernización no solamente es todo positivo, incluso hay un incremento entre la brecha, entre la separación de la clase alta y las clases populares. Aún existe esa brecha y se amplía incluso. Por eso es que, como una forma de contradicción, se construyen personajes, como el caso de Luis Pardo. También se ve, por ejemplo, la participación en la película como Chaplin, de 1929, donde el personaje es un personaje sumamente popular, que se le ve sus costumbres, sus valores, a pesar de que es un cine mudo todavía en este periodo. Toda la proyección ha sido a partir de características y símbolos y forma de interpretar con gestos y con vestuarios y con escenarios que identifiquen el mensaje, que en este caso es al sector popular. ¿Se podría decir que el cine trazó la imagen de lo que era la sociedad? Para 1924, 24 y 29. Sí. 24 al 29, sí, porque hubo un pequeño fetiche con el tema del cine, de que la gente no solamente iba por entretenimiento, iba porque se podía ver representada tanto los sectores altos, donde se realizaban los grandes festines, las grandes ceremonias, lo que es la construcción de obras públicas, se veía ahí todos esos espacios. Entonces, sí, el cine de alguna manera representa todos los sectores sociales. Obviamente tiene su factor ideológico, pero eso también representa para nosotros como historiadores la reconstrucción de la ideología en su momento. ¿Es un fenómeno sociohistórico el cine? Sí, se puede considerar sociohistórico. En nuestro caso, sí. ¿Por qué? Porque somos historiadores y abordamos la investigación desde la historia. Porque en nuestro país, por ejemplo, el cine se ha abordado en mayor cantidad desde la perspectiva de las comunicaciones y la sociología. En nuestro caso, nosotros con los métodos históricos podemos reconstruir desde la perspectiva sociohistórica, analizando en nuestro caso con los periódicos, que es la prensa, las críticas, los comentarios, y sí podemos analizarlo desde la perspectiva sociohistórica. Gracias. A usted, profesor, muchas gracias. Gracias. Gracias, Magíster José Luis González Chávez. Pasamos ahora a las preguntas que hará el Magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández. Adelante, profesor Chumpitas. Tiene el micrófono apagado, parece, Juan. Sí. Muy interesante la exposición, pero algunos puntos quisiera que usted aclare, ¿no? Por ejemplo, durante el oncenio existe precisamente esta contradicción, ¿no? Entre un proyecto modernizador y un gobierno autoritario. Entonces, ¿cómo se pueden conciliar esas dos perspectivas, ¿no? Lo modernizador y lo autoritario? Segundo, el gobierno de Leguía, ¿no? Está favorecido por la existencia en este periodo y la popularización en realidad de nuevas tecnologías, no olvides cine, radio, y ambos son utilizados con fines políticos, ¿no? ¿Cómo es que estas tecnologías entonces el régimen los capta para el discurso? Tercero, usted afirma, ¿no?, que se trata de un proyecto en el cual, ¿no?, se evidencia las clases subalternas, ¿no? Pero usted se cuida en cuanto al concepto de cultura popular, por ejemplo. Usted dice que, ¿no?, que es tan complejo que no la va a utilizar, pero sin embargo lo que vemos es, ¿no?, una mirada a la cultura popular, ¿no? Entonces, ¿por qué eso no queda aclarado? Muchas gracias. Adelante. Ya. Muchas gracias, profesor. En relación a la primera pregunta, ¿cómo se puede articular lo que es el autoritarismo y la modernización? Acá podemos mencionar que para que pueda construirse en una ciudad, primero de manera general, algo tiene que haber facilidades. Para el gobierno de Leguía, para poder modernizar algo,
también involucra los casos de la gobernabilidad y el manejo de esos espacios, en el caso de esto de los ministerios, tener el manejo completo de estos desde la perspectiva, por decirlo, no dictatorial, sino como un autócrata, te ayuda a poder tener mayor llegada a gestionar y promover lo que es los espacios públicos, lo que es poder dar más llegada a la sociedad, construir más lugares para que pueda tener participación, por ejemplo, en la clase media. Y para poder articular esto era necesario para el periodo de que la modernización pueda ser llevada de alguna manera, pero ha tenido errores de alguna manera, desde un gobierno autócrata, que ha dado la facilidad para poder acceder a todos los espacios del Estado para poder dar este paso de modernizador. Ahora, modernizador, más Leguía lo que hizo para la época fue construir obras públicas y espacios públicos. Y al dar presencia a la clase media, lo demás aparece como un fenómeno también cultural y también como un fenómeno económico. Ahora, en relación, ¿cómo capta Leguía el discurso del cine? El cine como un discurso. Una vez que se instala ya para 1920, se puede presenciar de que el cine ya tiene mayor presencia. El teatro, que era la mayor fuente de difusión cultural en el siglo XIX, al llegar al cine no puede competir. Es muy complicado competir el teatro con el cine, y en el cine se empieza a dar espacio de democratización, espacio de sociabilidad incluso. Entonces allí es donde él ve estos espacios como una oportunidad y además como un fenómeno nuevo, empieza a difundirlo desde la propaganda política. Ahora, ¿por qué en mi trabajo no abordo la cultura popular, como menciona? En realidad, al tocar las clases subalternas, toco de manera tangencial, pero las fuentes con lo que he trabajado me ayudan más a representar a este espacio más grande, pero menciono en mi trabajo de investigación de alguna manera algunas características como las costumbres, los valores de estos sectores populares. Profesor, no sé si he contestado su pregunta. Ya, muy bien, muchas gracias. Gracias al profesor Juan Adriano Chumbitas Fernández. Entonces, por mi parte, me gustaría sus comentarios con respecto a las siguientes preguntas y tal. Me interesa a mí, por ejemplo, bueno, primeramente felicitarlo por la exposición, denota que conoce el tema, ¿no? Y bueno, y que ha estado asesorado pues por un maestro de la historia del cine como es el profesor Ernesto Guevara, ¿no? Cuando usted nos habla de sectores subalternos, ¿me podría definir para luego hacerle una pregunta? O sea, no definir, sino precisar quiénes son, a quiénes están integrados en estos sectores subalternos. Por ejemplo, ha hablado de obreros, ¿no? Trabajadores. ¿Qué otros actores podríamos identificar ahí? Ok. Muchas gracias, profesor, por esta pregunta. Los sectores subalternos en la sociedad peruana, en este periodo, en este contexto, también se refiere a los comerciantes, a los propietarios urbanos, nos referimos también a los descendientes de inmigrantes que había en la época, a los manufactureros también, a los empleados públicos también, y también a la clase obrera. A estos personajes también se le puede considerar que son parte de los sectores subalternos. Bien, bien, excelente. A partir de esa precisión, me gustaría saber si nos puede describir cómo estaba representado el migrante andino, porque nos dice que estaban los descendientes de migrantes, entonces ya hablamos de una migración bastante anterior, ¿no? En este cine del que nos está hablando usted históricamente, ¿cómo estuvo representado este sector específicamente? Ya, el personaje andino está representado, como ya mencioné, por ejemplo, en el film como Chaplin,
Está Luis Pardo, que es un icono de esto porque representa la costa norte y allí se ve las características, no solamente en el personaje central, que es Luis Pardo, sino a la construcción atmosférica de todo el escenario, donde se habla de un terrateniente, donde se hablan de las personas y sus valores. Entonces, no solamente en la costumbre, no solamente en el factor héroe o antihéroe, sino en dónde se desenvuelve y la caracterización de los personajes. Entonces, allí se ve representada la clase andina de alguna manera. Como mencioné, en este periodo tenemos o hay registros que se han encontrado que son solamente 5. El sueño de un vago limeño, Luis Pardo, la esposa modelo, como Chaplin y los abismos de la vida. Y esto se ha podido reconstruir a partir de la prensa escrita, a partir de los diarios. Y esto es lo que podría mencionar sobre esas películas de manera puntual. Bien, dígame. Ahora, por ejemplo, podemos ver que se presentan, ¿no? En la representación del migrante andino todavía estos estereotipos que evidencian discriminación, por ejemplo, ¿no? ¿Hubo algo de eso en los films que usted ha estudiado? Okay. Me refiero al Sí. migrante andino que es como tal migrantes hacia la ciudad, no los que Sí. se dan en el campo, que no sería migrante. Cierto. Tienes razón. En el caso de la discriminación, hay que recordar de que en este periodo el cine de alguna manera estaba siendo influido por la parte política. No era viable que el gobierno permita actos de discriminación o representación de actos de discriminación en la representación de algunos sectores, porque iba en contra de la política estatal. Solamente lo que se mencionaba era algunos aspectos culturales sin tocar la discriminación. Hay un caso muy particular que se da mediante la prensa, que es en el diario El Comercio, sobre una película que se daba, que es impropio para niñas o para señoritas, pero eso ya más iba dirigido o relacionado con la clase alta que todavía era conservadora. Pero en las representaciones como tal, todavía no hay muestra de discriminación, solamente hay representación de sus costumbres. Es muy peligroso para la época y para el gobierno permitir que existan estos procesos de discriminación o estos casos. Bien, hasta ahí nomás. Gracias por su exposición y sus respuestas. Vamos a pasar ahora a el debate, de modo que vamos a suspender por unos minutos la sesión para pasar a la sala de debates.
Bien, vamos a reanudar esta sesión para escuchar el acta de la deliberación del jurado con respecto a esta sustentación. Entonces pedimos al profesor Juan Adriano Chumpitas Fernández, por favor, de lectura al acta respectiva. Bien, muchas gracias. Lectura del acta de título profesional. En Lima, a horas 10 de la mañana del día viernes 26 de agosto del año 2022, se realizó la sustentación virtual a través de la plataforma Microsoft Teams a cargo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución rectoral número 7422-2020-CU-UNFB de fecha 24 del 7 de 2020, en presencia de los miembros del jurado, presidente, magíster José Javier Vega Loyola, secretario, magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández, vocal, magíster José Luis González Chávez. Se inició el acto público de sustentación por la modalidad de suficiencia profesional en conformidad con la resolución número 3518-2006 UNFB, en la que don Ítalo Antonio Amarillo Rimari expuso el trabajo de investigación para optar el título profesional de licenciado en Historia, consenio, sin y representación de los sectores subalternos, Lima, 1924-1929, siendo su asesor el magíster Ernesto Guevara Flores. Concluida la exposición, resueltas las cuestiones de orden técnico profesional formuladas por los jurados y efectuadas las calificaciones, el postulante al título obtuvo el siguiente resultado. Aprobado por unanimidad. En fe de la cual se asienta la presente acta, que firman los señores miembros del jurado y el jefe de la Oficina de Grados y Gestión de Egresados. Bien, gracias, profesor Fernández. Chumpitas Fernández, vamos a entonces a pasar a la juramentación respectiva del graduando. Señor Ítalo Amarillo, jura por Dios, la patria y los evangelios cumplir fiel y eficazmente con las funciones y obligaciones de licenciado en Historia que la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la Nación. Yo, Ítalo Antonio Amarillo Rimari, al abrazar por libre y espontánea voluntad la profesión de historiador y como expresión pública de mi compromiso consciente con exigencias propias de las humanidades y las responsabilidades de ello conlleva con la nación, juro por Dios, la patria y la constitución política del Perú cumplir con fidelidad los principios y fines democráticos de la sociedad peruana y hacer realidad el desarrollo integral de la persona humana como fin supremo del Estado. Y así fuere, que Dios, la patria y la universidad lo premien, y si no, lo demanden. Entonces, a nombre de las autoridades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, lo declaro licenciado en Historia. Felicitaciones, señor Ítalo Amarillo. Muchas gracias, profesor. Señorita. Muchas gracias, profesor. Éxitos profesionales, licenciado. Muchas gracias, profesor González. Gracias. Gracias a todos por su concurrencia, su participación, su atención y damos por terminada esta sesión. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor González. Gracias, profesor Vega. Gracias. Dios los bendiga a ustedes. Sí, gracias, José Luis. Gracias, Juan Adriano. Gracias, Karina. Gracias al profesor Norberto. Hemos cumplido. Buen fin de semana. Sí. De igual manera, muchas gracias. Felicitaciones a los nuevos licenciados. Felicitaciones, sigan adelante. Muchos éxitos en su carrera profesional. Muchas gracias. Felicidades también de la parte de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado, Ítalo Amarillo, por el nuevo logro también profesional. De igual forma a Yair Liñán, quien te antecedió. También agradecemos la presencia de los jurados, que gracias a ellos ha podido llevar a cabo la actividad académica, al magíster José Vega Loyola como presidente, al magíster Juan Chumpitas como secretario y al magíster José González Chávez en condición de vocal. Se le agradece su apoyo, del mismo modo también al profesor Ernesto Guevara, al asesor de ambos
jóvenes que sustentaron el día de hoy. Y nos estamos reencontrando en el horario de la tarde con la especialidad de arqueología. A las 3 de la tarde continuamos con las sustentaciones. El enlace va a ser compartido a través de nuestra red social para los que nos gustan acompañar en las siguientes sustentaciones. Que tengan muy buenos días todos. Se les agradece por su presencia. Damos por finalizada la actividad. Buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. Muchas gracias. Luego.